Dicen que el mundo nunca volvió a ser el mismo después de Alejandro, que en apenas una década, un joven rey macedonio cambió el curso de la historia y tejió con su espada los cimientos de una nueva era. Pero ¿cómo un muchacho nacido en una pequeña región del norte de Grecia logró conquistar desde Egipto hasta la India? Esta es la historia de Alejandro Magno, el hombre que soñó con unir Oriente y Occidente bajo una sola visión del mundo. Alejandro nació en el año 356 a.C., en Pella, la capital del reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II, un monarca ambicioso y astuto que había transformado a Macedonia en una potencia militar, y de Olimpíade, una princesa del reino de Epiro, conocida por su carácter fuerte y su profunda religiosidad. Desde el principio, el destino parecía rodear al joven príncipe. Se cuenta que la noche de su nacimiento, el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue consumido por el fuego. Los adivinos interpretaron aquel hecho como una señal. Había nacido el hombre destinado a incendiar el mundo con sus conquistas. Durante su infancia, Alejandro mostró una curiosidad insaciable y una inteligencia fuera de lo común. Su padre, consciente del talento de su hijo, buscó al mejor maestro de su tiempo, el filósofo Aristóteles. Bajo su guía, el joven aprendió filosofía, literatura, ciencia y política, pero también adquirió una idea que marcaría toda su vida: el concepto de la arete, la excelencia humana que se alcanza a través de la acción y el conocimiento. Alejandro no solo quería ser un buen gobernante, quería ser recordado como el mejor de todos. A los 13 años domesticó a un caballo indomable al que llamó Bucéfalo. Nadie más había podido montarlo. Su padre, maravillado, exclamó que Macedonia era demasiado pequeña para su hijo. Esas palabras, más que un elogio, se convirtieron en una profecía. Cuando Filipo II fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro, con apenas 20 años, heredó el trono. Muchos dudaban de su capacidad para mantener unido el reino, pero el joven monarca no tardó en demostrar su temple. Sofocó rebeliones internas y aseguró el control sobre las ciudades griegas. Luego retomó el proyecto que su padre había iniciado, la conquista del imperio persa, el más vasto y poderoso de su tiempo. En el año 334 a.C., cruzó el estrecho del Helesponto al frente de unos 35.000 hombres. Al poner un pie en Asia, lanzó su lanza sobre la tierra y proclamó que el continente entero le pertenecía por derecho. Su primera gran batalla fue en el río Graníco, donde derrotó a los sátrapas persas. Al año siguiente, enfrentó al propio rey Darío Tereto en Isos y volvió a vencer. Sus tácticas militares, su rapidez en el movimiento y su capacidad para inspirar a sus soldados hicieron de él un líder casi invencible. Tras esas victorias, Alejandro se dirigió hacia Egipto, donde fue recibido no como un conquistador, sino como un libertador. Los egipcios, cansados del dominio persa, lo proclamaron faraón. Allí fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Sería la primera de muchas y con el tiempo se convertiría en un faro del conocimiento y la cultura helenística. Sin embargo, su ambición no conocía límites. En el año 331 a.C., volvió a enfrentarse a Darío en la decisiva batalla de Gaugamela. Pese a estar en clara inferioridad numérica, su genio estratégico lo condujo a la victoria. El imperio persa cayó y Alejandro fue coronado como su nuevo señor. En pocos años había conquistado un territorio que se extendía desde el mar Egeo hasta el Hindu Kush, pero el precio de la gloria fue alto. Sus campañas lo llevaron cada vez más lejos, hacia territorios desconocidos y culturas que ni siquiera sus soldados comprendían. Cruzó desiertos, enfrentó climas imposibles y libró batallas en las orillas del Indo, donde derrotó al rey Poro, un gobernante indio de extraordinario valor. Sin embargo, cuando intentó avanzar aún más hacia el este, sus tropas se negaron. Llevaban más de 8 años lejos de casa. Exhaustos y desilusionados, se rebelaron contra su sueño de llegar hasta el fin del mundo. Alejandro, con el corazón dividido entre la ambición y la lealtad, decidió regresar. En el viaje de vuelta, atravesaron el desierto de Gedrosia, una travesía brutal en la que perdió a miles de hombres. Aquella experiencia marcó profundamente su espíritu. Había conquistado medio mundo, pero comenzaba a comprender el peso de su propio poder. En Babilonia, ya convertido en una figura casi divina, intentó unificar las costumbres griegas y orientales. Fomentó matrimonios entre sus oficiales y mujeres persas, adoptó vestimentas y ritos de Oriente y soñó con un imperio donde las culturas se mezclaran. Sin embargo, muchos de sus hombres lo vieron como una traición a sus raíces. Incluso algunos de sus más fieles compañeros comenzaron a dudar de él. Fue en medio de este clima de tensión y agotamiento donde la historia dio un giro trágico. En junio del año 323 a.C., Alejandro cayó enfermo en Babilonia. Tenía solo 32 años.
Las crónicas cuentan que cuando sus generales le preguntaron a quién legaba su imperio, respondió con una sola palabra: al más fuerte. Poco después murió, dejando tras de sí un vacío inmenso. Su cuerpo fue embalsamado y trasladado con honores, aunque el destino final de su tumba sigue siendo un misterio hasta hoy. Tras su muerte, su imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Ninguno logró igualar su genio ni su carisma. Sin embargo, su visión sobrevivió. De las ruinas de su conquista nació el mundo helenístico, una fusión de pensamiento griego y tradiciones orientales que transformó la ciencia, la filosofía, el arte y la política durante siglos. Ciudades como Alejandría se convirtieron en centros del saber, donde matemáticos, astrónomos y filósofos dieron forma a los cimientos del conocimiento occidental. El legado de Alejandro Magno no puede medirse solo por la extensión de sus conquistas, sino por la huella que dejó en la imaginación humana. Fue el primer líder en concebir el mundo como un todo conectado, un lugar donde las fronteras podían desdibujarse ante el ideal de una humanidad compartida. Su vida, marcada por la grandeza y la tragedia, se convirtió en símbolo de la ambición sin límites y del precio que ésta exige. Hoy, más de 2 milenios después, su nombre sigue resonando como sinónimo de audacia y visión. Filósofos, militares y gobernantes han estudiado sus estrategias, su liderazgo y su sueño de un mundo unificado. Alejandro Magno, el rey que quiso ser Dios, nos recuerda que la historia avanza impulsada por quienes se atreven a imaginar lo imposible. En una ocasión dijo: "No hay nada imposible para quien lo intenta". Esa frase, nacida de la mente de un joven que conquistó el mundo antes de cumplir los 30, resume el espíritu que lo guió hasta el final. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, fue un creador de horizontes. Y aunque su vida se extinguió demasiado pronto, su leyenda sigue ardiendo con la misma intensidad que el fuego que, según cuentan, iluminó el cielo la noche en que nació.